Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. El cerebro, un museo desordenado, así tal cual me identifiqué con mi cerebro. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido, José Luis. Me hiciste sacar Bienvenidos al el caos. recogedor, la escoba, el trapito. Dije, hay que ordenar entonces. Sí, la casa la ordenas fácil, pero el cerebro... Bueno, ahí se ve ya su formación. Claro. Perdón, pero es una formación de antes. No, qué bueno, viene la terapia. Es una formación de antes. Porque el que el cerebro sea un museo desordenado no es que haya que ordenarlo. Hay que entenderlo. Entonces, como a las mujeres. Hay que amarlas. Eso, como a las Ámalas, mujeres, dijo Freud. como a los hijos, como a los maridos. Fíjense, si veo a vamos a poner el caso de una pareja, y veo que tiene cierto desorden en su vida, pero que es feliz con ese desorden, y yo no, y digo, pero es que no ¿cómo puede entiendo vivir? cómo, pero ella sí lo entiende, En este ¿no? chiquero. Y entonces dices, ¿cómo podría mirar el desorden con tanto amor que no sea para ordenar? Ahora ya no vamos a poner para ordenarlo, sino para ordenar. O sea, que no sea para dar órdenes, sino para escuchar. Oye, yo no me siento como a gusto aquí con tanta cosa, con tanto trique. ¿Cómo le haces tú? ¿Me puedes explicar? Para que yo entienda tu orden, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué está compuesto? Esta es una simbología que estoy utilizando, que la utilizaba Martin Heidegger y que Nazaret Castellanos, esta neurocientífica de la cual hemos hablado varias veces en su libro El puente donde habitan las mariposas, tiene un capítulo sobre esto. Y a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? El museo desordenado, ¿no? Y entonces es así como decir, a ver, ¿qué salas hay en mi museo? Porque el José Luis que soy hoy, pues depende de mi abuelo, de mi madre, de mi padre, de mi abuela, de mi otra abuela, y todo eso son piezas que ahí están. Y además en un museo hay piezas valiosas. Claro, claro. Y valiosas porque alguien dice que son valiosas. Sí. Porque, bueno, tú le dices a un agricultor, hoy que es Día de la Agricultura, de mi pueblo, le das una piedra con un jeroglífico y dice, ¿y esta piedra qué? Pues si está en el campo hay que quitarla para que se pueda producir, claro. Me estorba. Sí. Entonces, decir, ¿quién le da el valor a esa piedra y por qué tiene un valor? Y entonces en el Museo del Cerebro, porque esto es muy interesante, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro. En el Museo del Cerebro, el orden no es por un orden cronológico, por un orden, digamos, económico, no es por un orden lógico. Bueno, pero es que lo lógico es que si te vas a levantar temprano y vas a ir a trabajar, pues te levantes, te vistas, te arregles, y alguien dice, no, yo tengo otro orden. Y en el cerebro ordena por sentimientos, por emociones, por impacto, por trauma. Entonces, ¿cómo es que algo lo olvidé? Pues lo olvidaste porque el trauma fue tan fuerte que si lo tienes ahí te mueres, ¿sí? O estás angustiado todo el día, o estás lleno de estrés y entonces te revuelve no solo el estómago, sino todas las cosas. Y entonces, ¿qué hace tu cerebro? Pues lo pone en una sala y pone cerrada por, y ahí le pones lo que quieras, por remodelación, por vacaciones, ¿no? Por defunción, por lo que quieras, cerrado porque por, me duele mucho. Claro, y hay otras salas que estás deseando mostrar. A lo mejor nadie te lo pregunta, pero como también hay un principio que se metió en tu cerebro, decir, no seas ostentoso, no es diciéndole a todo el mundo, mira lo que tengo. Entonces, ahí está tu sala bonita y miras a ver si te dicen, ¿y qué hay ahí detrás de esa puerta? Y nadie la toca, ¿no? Y no te atreves a abrirla.
Imagínense todo esto lo que tiene que ver con la vergüenza, con la culpa, con la historia que ocultamos, con todas esas alas que las tenemos con 3 llaves y con las alas que abrimos de par en par, pero nadie las ve, todos van por otro pasillo siguiendo a otros, ¿no? Porque el museo es muy grande. Entonces, ese museo desordenado tenemos que aprender a mirarlo, a saber de qué salas hay, de cuáles estoy orgulloso. Piensen ahora, pienso yo, ¿no? Ahora que estaban, ¿no? ¿Cómo que además es lo interesante del cerebro, cómo nace conexiones, En 3 segundos ya. Pero pasa Entro y dicen Día de la Agricultura y digo, wow, qué bien, ¿no? Yo soy de un pueblo agrícola y me acuerdo de todos los agricultores. Claro. Y digo, wow, y estamos en plenas fiestas de mi pueblo, ¿no? Yo con una añoranza terrible, ¿no? Una nostalgia que ¿cómo no estoy allá? Entonces, y dices, y hoy es Día de la Agricultura, y digo, y los agricultores de mi pueblo hoy están celebrando. Antiguamente se celebraba pues, al final ya de la cosecha, ¿no? Todo el verano cosechando, ahora cosechan en pocos días con tanta tecnología, pero dices, bueno, veo las caras que me mandan fotos de la procesión, de la Virgen, de todo esto, me da tanta alegría decir, mira, qué contentos están celebrando, ¿no? Y me acuerdo de salas que tengo aquí en mi cerebro donde está mi abuelo, ¿no? Y digo, wow, cuando yo iba con mi abuelo a trillar, ¿no? El trigo, la cebada, y que eran días y días y días, y ya ahora en la fiesta de septiembre prácticamente todo estaba en la casa, ya todo estaba cosechado, ya todo estaba limpio, entonces decías, con qué orgullo, con qué libertad, con qué placer celebraban, comían, disfrutaban. Y todo eso está en el cerebro. Y todo eso está, esa es mi historia. Y tú tienes la tuya, y tú tienes la tuya, y decimos, wow, cuánto que mostrar. Ahora vamos a pensar en una pareja. Yo me enfrento con alguien. ¿Qué museo, qué salas le enseño a una pareja? Primera si cita. En la conquista, primera cita. Claro, depende de la ¿Qué etapa te enseño? de la Te digo, relación. ven, quiero que veas una sala oculta. Que no, se va hombre, corriendo. corre, entonces ya no me pasa las arreglo, otras me salas. pinto, voy, Claro. ¿no? Y qué salas le muestro. Y luego, a lo mejor dentro de un rato, digo, wow, me engañó. No me dijo eso. No te engañó. Es otra sala. ¿Con qué sala estás conectado, no? Y ahí viene el ejemplo que decía Heidegger. Heidegger decía, somos islas conectadas por puentes, una relación, ¿no? Una pareja. Una isla única, otra isla única. Y se conectan, hacen un puente entre las dos. Sí, pero alguien dijo, como voy a conectar, voy a poner el puente muy sólido aquí en esta roca que hay en mi isla y la voy a poner con cemento y unos tornillos de acero terribles que esta nunca se va a mover. Me casé para toda la vida. Ahí está. Y el otro nada más puso su puente en la arena, dijo, quién sabe que no funciona, voy a poner aquí. Y si no, para cambiarlo por allá. Si no le gusta. Exacto. Entonces imagínate ahí. Es que yo me casé con una persona tóxica, pero ¿por qué? ¿Por qué que es tóxica? Imagínate, aferrado, ahí apretó todo. ¿A quién se le ocurre en esta época? Y el otro dice, me casé con una persona voluble, ¿no? Imagínate, ¿dónde puso el puente? Ahí en la arena. ¿Qué no sabe que todos los días hay mareas? Esto se cae ya, ahorita, ¿no? José Luis, se van a ir cambiando de salas. Claro. Porque con la pareja pasa mucho que dices, parece que me casé con otra persona o no la conozco, parece que no la conozco hasta después de muchos años. Vamos cambiando. Oye, las estoy salas. viendo esto que no había visto. Es otra sala. No te la Ya había la mostrado. tenía. Claro, la tenía. Mi pregunta es, ¿sí la tenía? Claro. ¿O vamos adquiriendo nuevas joyas para las salas? También. O sea, además, muchas las tenemos y no sabemos, ¿no? Se llama inconsciente, se llama preconsciente, o sea, hay muchas cosas que no tenemos ni idea. Por eso,
una relación por eso es tan maravillosa si la sabemos enfocar. Y si no voy a ver tu museo para ordenarlo a mi estilo, sino para escucharte, para comprenderte, para verte, para tener compasión. Y en una de esas hasta puedo aprender de tu forma de Por tener supuesto. ordenado o desordenado. Y en una de Tu esas hasta museo, te claro. digo, fíjate que yo también tengo una sala como esa, nada más que tampoco te la había mostrado, ¿no? Porque a mí también de chiquito me pasó. Fíjate que ahora al ver y al escucharte me doy cuenta y no me había dado cuenta de eso hasta que te escuché. Digo, cuántas cosas. Claro. Por eso, por ejemplo, los grupos terapéuticos o los grupos de aprendizaje, las comunidades de aprendizaje son tan ricas. Porque estoy escuchando a alguien y ese alguien me dice algo suyo y yo digo, Ya a mí me también me cayó, pasa esto, claro. ¿no? Ay, entonces digo, lo que pasa es que también los seres humanos tenemos, ya solo la palabra museo. Voy a ir a México a ver museos. Ay, pues ya sabes, entonces ya sabes que vas a ir a ver algo. Entonces las estructuras a veces de los museos son muy parecidas, sí, pero los contenidos son diferentes. Luego también están los contenidos físicos y los significados, ¿no? Suponte que vas al Museo del Holocausto, ¿no? Y ves ahí las fotos de Auschwitz y ves cosas. Eso es el museo físico. ¿Qué significa para ti? ¿Qué impacto tiene Exacto. cuando lo ves? ¿Qué significará para alguien que le dicen que su abuelo estuvo ahí? ¿No? ¿Qué significará para alguien que le dicen que el padre de su padrastro era un nazi que estaba ahí De capataz. de carnicero, de capataz? Sí. Híjole, ¿qué significado tiene? Entonces decimos, sí, también no es nada más la sala física. Yo ya te conozco, ¿sí? Y de eso que conoces de mí, ¿cuál es tu opinión? ¿Con qué se conecta? ¿Con qué situaciones tuyas? ¿Con qué traumas? ¿No? Van a hablar al rato del estrés y cómo el estrés afecta al aparato digestivo y cómo afecta al corazón. Y decimos, claro, ¿y de qué se compone el estrés? Pues se compone de eso, de que de repente no miro a mi museo o lo que miro no me gusta y lo encierro y lo escondo. O quiero mostrar las salas que quiero que vean y nadie las ve y nadie pone interés, entonces me deprimo porque digo a nadie le interesa, Entonces todo esto es, bueno, a mí fue cuando estaba leyendo ese libro dije, esta frase me gusta, museo desordenado. ¿No? Está buenísima y en lo que ordenamos las ideas de lo que nos estás diciendo, vamos a hacer una pausa, regresamos contigo, José Luis. Si usted tiene alguna duda, pregunta o comentario, este es el momento de hacerlas. Quédese con nosotros, estamos en confianza. Estamos de vuelta. Sí, nos reímos, pero es risa nerviosa. Estábamos hablando ahorita en el corte de las personas que tienen o tenemos el famoso TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, alguien que tiene un TOC se casa con alguien que es muy laxo, que no le importa la limpieza o el orden, y entonces pues, no va a funcionar, a menos que quieran que funcione. Claro, que ahí es donde decimos, cuando vives, por ejemplo, cuando eliges vivir con una pareja o cuando eliges hasta tener un roomie, ¿no? Así como decir a quién invito o con quién quiero compartir el gasto de la renta porque no quiero pagar yo toda la renta. Y a veces es muy bueno con alguien que tenga cosas opuestas y que tenga pensamientos diferentes y que tenga estilos de orden distintos, pero siempre y cuando como que las dos personas quieran compartir y quieran convivir y porque se lo puede ser un puedan gran decir. reto para las dos personas, Claro, justo. claro, porque yo puedo aprender a ser más desordenado. Si yo tiendo a ser desordenado, puedo aprender a ordenarme. Claro. Y el otro puede aprender a bajar su TOC, ¿no? Su trastorno, a decir, caray, pues entonces no pasó nada. Pues fíjate, él se durmió ahí, parecía que estaba todo y amaneció bien, amaneció contento y sí descansó. Y más bien yo era el que estaba preocupado de que si tenía la ventana abierta, que si no sé cuánto, Y yo no dormí toda la noche. Y yo no dormí pensando en por el mi chiquero del preocupación. otro. Claro. Y bueno, digo, siempre nos respetamos, Sí. ¿no? Digo, por ejemplo, yo a los pacientes que veo que sufren más son
a los que tienen TOC, ¿no? O sea, sobre todo cuando lo tienen ya muy marcado, es un sufrimiento, o sea, porque pues muchas veces, ¿no? Tienen que repetir y tienen que volver y tienen que asegurarse. Se levantan 20 veces Sí, algunos en las noches a ver si cerraron el gas. Sí, pero no es, o sea, Qué no es angustia. de chiste, uno lo ve desde No, fuera no. Y se cree que, ay, ya, no puede, ¿no? Y es esa parte del cerebro que tiene un desorden y que vuelve, ¿no? Que es una conexión que vuelve, es como si tuvieras una luz que dices, se está apagando y prendiendo y no sé dónde está el apagador. Pero que Y es una te red dicen, neuronal que ya está demasiado fuerte. Sí, y que además da también mucho miedo quitarla. O sea, da Porque da miedo seguridad lo que tratarla. ya Claro, sabes. claro. ¿Se puede, José Luis, o hasta dónde es posible quitar una obsesión de este tipo? Y yo creo que depende, ¿no? Porque hay muchas que están muy arraigadas a momentos muy primitivos, ¿no? Incluso algunos hasta en la gestación. Entonces a veces digamos que ese desorden es muy antiguo y muy difícil de quitar. Claro. Pero sí se puede modificar mucho. O sea, sí se puede ayudar. Ahí la psicología cognitivo-conductual es la que más ha hecho, así Ayuda, como de claro, poner, para ayudar a relativizar, a ver, mira, este punto y este. Entonces, a ver, míralo aquí, ¿lo estás viendo? Sí. Es que me da miedo. Sí, a ver, pero velo otra vez, tócalo, ¿no? Por ejemplo, con muchas obsesiones de este tipo, hasta de miedo a ciertos animales, a ciertas cosas. las fobias. De enfrentar, acertar. De limpieza, Acertar, ahora sí. después del COVID creo que mucha gente se quedó con esta obsesión de lavarse y lavarse y lavarse las manos. Sí, y también luego vivir con personas que quieran entrar en esta parte de comprensión. Me acerco a ti no para decirte... No para juzgar. Cómo tienes, sí, porque luego a veces, ya otra vez con tus cosas, otra vez. Y eso el otro lo siente como burla, entonces lo quiere cambiar, ¿no? Y no puede, y entonces al intentar cambiar se vuelve más obsesivo por el cambio. No, y la frustración Entonces, sí, sumada de no haberlo podido hacer. Sí, es delicado, digamos, a veces es de mucha paciencia y es muy lento. Y también es de mucho amor del que está al lado, ¿no? Como decir, sí, Mucha mira, comprensión. yo bajo a ver si está cerrado, ya está cerrado, ¿no? Y si es mi pareja y duerme conmigo, ahora ¿qué quieres ver? No. Entonces, claro, también es muy cansado, ¿no? Porque uno también dice, yo ya quiero Sí, también claro. descansar y dormir. Pero bueno, ahí mucho está en la intención, la no burla, el acercamiento. Pero volviendo un poco al origen museo. del desorden, del museo desordenado, no es que siempre lo tenga que ordenar, pero también ordenar las salas es bueno. O sea, también es bueno decir, bueno, esta sala que está aquí en mi museo, que va a ser visitada, que la voy a mostrar, la voy a poner con un orden. Que no sea un orden mentiroso, que no sea un orden que yo diga, ay, por aquí escondo todas las cosas para que no las vean, sino que sea un orden honesto, porque entonces ese orden a mí también me va dando sentido. Claro. Y eso sí se vale sin que se convierta en tener que ordenar, ni en tener que dar órdenes, ¿no? Porque el asunto es un poco como lo que estábamos hablando un poco del sentido de la vida. No es que yo tenga que obligar a mi adolescente, tienes que encontrar el sentido de la vida, sino que si no lo encuentra no va a ser tan feliz, no vas a disfrutar tanto, ¿no? Es como decir, ¿te tiene que gustar tu trabajo? No te tiene que gustar, pero si no te gusta y te pasas 8 horas ahí, pues Estaría padre. realmente Claro. qué sufrimiento. Entonces, más bien es como ayudar a descubrir. Entonces yo descubro, por ejemplo, una parte de mi cerebro y digo, ay, guau, esta parte de mi infancia, qué difícil es para mí, bueno, ¿qué quisieras hacer con ella? Entonces ahí sí la puedes ordenar, pero no ordenar para mentir, no ordenar para aparentar, ordenar para que tenga un orden, ¿no? Rosendo Morales, gracias por tu opinión, Rosendo. El cerebro es el órgano más organizado y sí se puede comparar con un museo por la inmensidad de sus obras. Nos manda saludos, muchísimas gracias. Claro, ¿no? Y tenemos, digamos, una maravilla tenemos nuestro grandes salas que presumir y digo, si habláramos solo
solo como de la parte histórica que tenemos dentro de nuestro cerebro, el reconocer a nuestros ancestros y reconocer incluso a la humanidad con toda esta herencia filogenética que tenemos, es maravilloso, ¿no? Y digo, pues es el que nos da la posibilidad de estar hablando ahora de él mismo, ¿no? Claro. O sea, él lo está procesando. Yo estoy de acuerdísimo y digo, a mí me encantó este capítulo de Nazaret Castellanos en el libro de Museos Desordenados, en ese sentido de decir cuántas cosas hace mi cerebro que no son las que yo programaría hacer, ¿no? Ahora voy a estar en una clase, qué bien, voy a estar atento todo el rato, pero ya me distraje, ya me fui por aquí, ya me fui por allá, y digo, ¿pero por qué me fui? ¿Por qué? Pues eso, pero si yo quería estar en... Bueno, entonces ese, entre comillas, desorden, que es un tipo de orden, tenemos que aprender a reconocerlo y decir, ¿y por qué se está ordenando así? ¿Por qué esto que no me quisiera ya acordar viene y aquello que quisiera recordar no llega, ¿no? Y tiene más que ver porque se ha ido ordenando por esta parte emocional, afectiva, relacional, de impacto, de alto impacto, ¿no? O sea, un niño que haya visto que, no sé, que matan a su padre, pues ese impacto, ese trauma está ahí, que luego incluso puede olvidar el hecho, ¿sí? Pero el trauma es muy fuerte y está ahí como una sala también en el cerebro, con una sala complicada, ¿no? Del cerebro se pueden decir tantas cosas y además nos falta tanto por descubrir, pero pues fue un buen tema, cómo está ordenada y cómo está organizada la sala en el museo. Sí, y el museo, y cada quien saber, tengo mi museo, yo por ejemplo, una cosa que podría recomendar es cuando te relaciones con alguien, simplemente vas a tomar un café o quieres conocer a alguien, di desde qué sala de mi museo, ¿no? Y entonces hay veces que hablamos mucho de nuestra historia, a veces que hablamos de nuestro trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor mi sala favorita es mi trabajo. Y siempre hablo de eso, ¿no? O a veces estamos en juzgar a todo mundo, ¿no? También, a lo mejor mi sala favorita es ahí la de la Inquisición, la Santa Inquisición, desde acá, y entonces voy a ver qué piensa cada quien. Muchísimas gracias, José Luis. ¿En dónde podemos contactarte? Pues ahí en mi teléfono 442-156-1037 o José Luis Gómez Campos en YouTube. Ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias. ¿Qué pasa si no hago testamento? El de los martes. Ándale. Eric Espinosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, Bien, gracias a Dios. qué ¿Ustedes Bienvenido, bien? Eric. Bien, bien. Me da gusto verles. ¿Qué pasa Igualmente. si no hago testamento? ¿Qué pasa? Se te va el mes. Adiós. Otra cosa, mariposa. Pero se puede hacer en cualquier Pero otro en mes. cualquier Sí, momento. sí, sí, O sí. sea, ahorita hay que Sí. aprovechar por el tema Aprovechen económico. por las cuestiones económicas, sí, de septiembre es muy bueno. ¿Cuánto está costando? 3,000 pesos. 3,000 pesos. 3,000 Contra, ¿cuánto cuesta si no es septiembre? 5 o 6,000 pesos Ok, más o menos. tampoco es tan grave, pero pues hay que no, aprovecharlo. pero pues digo, si No, me dices pero- que es la micha, yo también le entro. Yo Sí, también, pues claro. es mitad, claro. Y Ok. fíjate que con miras a eso, antes de entrar a qué pasa si no haces testamento, traigo una serie de inquietudes que me estuvieron soltando en la semana y que pues bueno, no las quiero dejar sin compartirlas, ¿no? ¿Cuántas veces puedo hacer un testamento? Las que quiera, las que quiera. Le digo que yo a la fecha tengo un cliente que en un mes aventó más de 12, 13 testamentos, una cosa verdaderamente impactante. Razones las tuvo él y muy claras y muy ciertas. Descanse en paz porque ya no existe, un tipazo, un gran amigo. ¿Cuántos herederos puedo dejar? Los que quieras, o sea, hay gente que luego como que se cierra y creo que para poder hablar de lo que es la figura de los herederos, que ayer también me la preguntaban, que si forzosamente tenía que dejar herederos, sí, y por eso hicimos una pequeña cápsula donde digo, a ver, la figura central del testamento se llama herederos. Oye, pero es que yo tengo 3 hijos y 3 propiedades y quiero dejar pues 3 legados, uno para cada quien. Qué bueno, déjalos. Pero al mismo tiempo establece la figura de herederos. Tienes que dejar la figura de heredero. Entonces, herederos pueden ser los mismos 3 hijos. ¿De qué? Pues de lo que haya, aparte de las 3 casas. No hubo nada, pero ya O sea, en ese caso, 3 legados. Yo podría decir
Hugo, Paco y Luis, casa 1, 2, 3. Sí, perfecto. Legado. Eso es legado. Sí, que es un bien específico a una persona específica. Heredero es a título universal. Y a Hugo, Paco y Luis les dejo en partes iguales todo lo que quede en mi patrimonio que no sea la casa 1, 2, 3. Ya. El puro legado no se considera testamento, ¿o cómo le No, hacen? sí, lo que pasa es que, a ver, es importante, cuando tú estableces una herencia basada en puros legados, estás dando paso a una sucesión intestamentaria. Porque lo primero que investiga la ley, quiénes son los herederos, no quiénes son los legatarios. Ese es el segundo paso. O sea, ¿es casi inválido el testamento? No inválido, Sí, definitivamente no. Pero sí te forzan en muchas ocasiones a abrir otra sucesión paralela, que es la sucesión intestamentaria. Y entonces, Si ¿para qué ya sirven te los estás legados? tomando, a ver, es que el testamento, el testamento tú dejas herederos principales Ajá. y luego estableces legados aparte. Hay veces en que nos ha tocado jugar padrísimo con la ausencia de herederos. Mira, ahorita tengo el caso de una persona que establece un legado a favor de sus 5 hijos, les deja la casa habitación, dice, nomás tengo una casa, les dejo legado a la casa, es lo único que hizo. Pero, dice, a este hijo en particular le quiero dejar mi recámara principal Ay, no. y mi baño. ¿Sí se puede eso? Pues lo dijo. Y ya con eso. Y es legado. Y pues bueno, fue un legado. Ajá. Y entonces dices tú, ¿qué tanto es la recámara principal? Cuando estuvieron cerca de mí los 5 herederos dijeron, es que nosotros quisiéramos todo en partes iguales. Claro. No nos Bueno, yo interesa diría lo mismo. llevarse, que se lleve el Sí. cuarto, que además pues no admite una cómoda división la casa. ¿Qué acabamos haciendo? Todos dijeron, no queremos el legado. Y entonces ¿Qué abrimos hizo? la sucesión intestamentaria. ¿Quiénes son los herederos? Los parientes más cercanos Los del 5 muerto. hijos. Los 5 hijos llegaron, los 5 quedaron en partes iguales, los 5 se llevaron la casa en partes iguales. Y ya. Le dimos una salida técnica abusando de que no había figura de heredero. Pero técnicamente... no siempre pasa lo mismo. No siempre. Y técnicamente, bueno, hay gente que dice, yo le dejo a estos 3 mis legados y tengo 5, 6, 7 hijos. Y a estos 3. Y de repente alguno ya no existe, o de repente ya no estuvieron los 3 legatarios o lo que sea, y entonces tienes que abrir la sucesión testamentaria y entran los que tú no querías dejar. Entonces, a ver, yo lo que estoy pidiendo es, hagan testamento, dejen herederos, y en segundo lugar, dejen sus legados, si los quieren dejar. No es forzoso hablar de legados, no es forzoso, pero sí es forzoso hablar de herederos. O sea, tu figura principal tiene que ser siempre herederos. Otra cosa que es importante, que también por ahí me dijeron, ¿a qué edad puedo hacer el testamento? Pues sabíamos que a los 16, y el viernes que estaba ya husmeando ahí en la página de La Sombra de Arteaga, que es el periódico oficial del Estado de Querétaro, me doy cuenta que el programa del testamento aplica de los 18 en adelante. A los de 16 años ni me los pelaron. Ahí sí les diría, chavos, perdón, discriminación, mis queridos legisladores. 16 y 17 años no los fumaron, no entran dentro del programa del mes del testamento. No pueden hacer testamento antes Dentro de del mes del 18. testamento. Dentro del mes. O sea, lo que es la sabía. promoción. Sí se puede hacer, pero la promoción no como entra tal, con les ellos. aplica. No les aplica. Ni por No ser se- estudiantes. Que paguen 16,000 pesos. Ok. Que creo que no iba por ahí, o sea, la tirada es pégale a todos. Sí, sí, Pero yo claro. creo que el legislador pensó que pues, la mayoría de edad, 18 en adelante, sí, no. Erika, ¿qué edad puedo dejar un heredero? ¿Qué edad debe de tener el heredero? A ver, Puede tú puedes hablar de herencia incluso Antes a de un nacer. ser concebido y no nacido, ¿eh? Lo cual yo no lo recomendaría porque no sabes si van a nacer. Tienes que prever, ¿no? Le dejo al hijo que lleva a Amelia en sus entrañas, le dejo la casa del campanario. Bueno, y si no nace, tienes que nacer con vida. Y si no nace, entonces pongo un supletorio, pero sí se puede. ¿Puedo dejarlo al recién nacido? Sí. Sí. Y luego hay gente que dice, oye, es que los recién nacidos no pagan impuestos. Claro que sí pagan impuestos. ¿Quién te dijo que no? Desde que naces, si ya tienes una propiedad, pagas impuestos. Pues si no, qué fácil. Compramos una propiedad, la ponemos a nombre del nombre del bebé y no bebé. pago impuestos hasta que tenga 18 años el angelito. No, ¿Qué no, a pasa ver, si no. Claro. ese bebé fallece? A ver, Tendría que quedar ahí. hereda el chiquillo, nació.
y le digo yo a mi hijo Juanito de 1 año, le pongo mi casa del campanario y cuerdas de mi guitarra, se me muere Juanito. Pues tengo que abrir la sucesión de Juanito, que por cierto, imposible haber hecho testamento, ni en la agugu tata, ¿no? Entonces, pues no, nada. Abro la sucesión de ese chiquillo. ¿Quiénes son los herederos directos de ese chiquillo? En primer lugar, los papás. Ok. O sea, regresa a mí la propiedad. Punto. Si no hay papás, porque nos fuimos todos en un accidente, sus hermanos. No hay hermanos, y entonces me voy a ir hasta el 4º grado colateral, que es el parentesco máximo al que te da tu ley. Primos, Sí, tíos. primos. Primos. Si ya después del 4º grado dices, no hay, entonces ahora sí entra lo que es la figura del Estado, en donde dice universidad? el Estado se lo lleva la universidad y las instituciones de asistencia privada. Universidad. El Estado coordina, pero no Claro. se lleva nada. El gobierno no se lleva absolutamente nada. Nada, ok. ¿Puedo vender mis bienes cuando ya hice testamento sobre ellos? Sí, definitivo, sí. El Ese es otro de los testamento, temores, sí. ¿no? El testamento es hasta que te mueres, o sea, lo haces hoy y aplica hasta que te mueres. Pero luego la gente me dice, es que ya le dejé la casa a mi hijo Juan ahora y qué pues, hago? ¿ahora qué hago? La quiero vender, pues ¿cómo le hago? Pues Véndala. véndala. Pues así de fácil. Y Juanito no puede decir, oye, espera. No, porque Juanito, no he mucho heredado. gusto, que se espere, ¿no? Que se espere con la pena, ¿no? Claro. ¿Cómo saber si este que tengo en mis manos es el último testamento de mi papá o de mi mamá? Pues bueno, te tienes que esperar hasta que fallezca para precisamente acudir a este archivo de notarías, que es donde nosotros damos el aviso de testamento, y entonces ahí te van a informar si este es el último testamento que se otorgó. Ahí te dicen todos los testamentos que hay. O sea, nadie puede accesar a esto hasta que se muere. Hasta que no estás muerto, así es, así es. Sí, porque además, ¿de qué te sirve que vayas y veas, ya tienes 5 testamentos? ¿Y No- qué? no los Mañana puedes ver. hago otro. No, Ajá. no puedes Además, verlos. no los puedes No, ver. no, claro. definitivamente no. Una que es tradicional. ¿Me pueden impugnar el testamento? Sí, sí, sí. Todos. A ver, todos son impugnables y la palabra impugnar quiere decir demandar. Porque hay que entender lo O sea, que no son estoy de nuestros acuerdo. conceptos. Sí, yo no estoy de acuerdo en lo que hiciste. Mucho gusto. Pues es mi testamento. Por eso le digo a gente cuando me dicen, oiga, ¿y si lo impugnan? A ver, lo vamos a estructurar de tal manera que quede protegido contra ese tipo de balazos. Entonces, ¿te van a demandar la nulidad? Pues no tiene por dónde llegarle cuando reúne todos los requisitos. Por eso es muy importante que sí estés frente al notario para que de alguna manera sea este el que revise que sí se cumplieron todas las formalidades. Ahora sí tenemos muchas preguntas. Venga. Y es que vienen las preguntas. Exactamente, por acá muy buen día para el licenciado Eric. ¿Es requisito indispensable la constancia de situación fiscal para el testamento? Ya que mi papá es una persona mayor y no tiene, y llevarlo al SAT con tanta gente lo veo complicado. Gracias y felicidades por el programa, soy su fan. No, Muchas gracias. muchas gracias, sobre todo por el cumplido, pero no es requisito. Si la tiene bien y si no, utilicemos esto que la ley nos permite, que es el Registro Federal de Contribuyentes genérico. Para este caso en particular, no apremia, entonces no se preocupe y pues bueno, no abusemos de la edad avanzada de su padre, llévelo a hacer el testamento sin constancia de situación fiscal. ¿Es cierto que el costo del testamento se ve incrementado entre más cláusulas o instrucciones contenga el testamento? Mira, no es tanto que se vea incrementado. Lo que pasa es que hay sus límites. A ver, si estamos hablando de un testamento tradicional, ordinario diría yo, estamos en los 3,000. Pero aquel que te llega y te quiere poner 50 legados, y quiere condiciones, y quiere que le subas, a ver, perdón, pero amerita un poco más de trámite, no me pida que le cobre los 3,000 pesos. O sea, creo que es por lógica. Entonces, no es que 5 cláusulas, 5 pesos, 10 cláusulas, 10 pesos. No es así. Es nada más que me estás haciendo, bueno, me lleva más tiempo el darte el servicio que tú me estás pidiendo. Sí, te lo tomo, pero no me pidas que estemos en el mismo arancel de lo que es el mes del testamento. Recordemos que la figura de septiembre, mes del testamento, es una campaña que se organiza para que la gente
genere conciencia de que hay que prever para después de la muerte. Claro, y ahorita en septiembre el costo es independiente a las cláusulas que se vayan a tener. Digamos que sí. Ok. Nada más, mientras no se abuse de la figura, sí. Ok. Sí, porque sí, insisto, tú me llegas y me pones un testamento que es prácticamente un libro, perdón, pero no te voy a cobrar 3,000 pesos. Y te lo hago saber desde el principio. Exacto. Y tú ya también sabes que vas con esa maña. Entonces, si tú lo que quieres es una atención especial, tu caso es muy particular, y sí efectivamente implica hacer todo un libro, entonces, si quieres nos vemos en octubre. Y en octubre Claro. te dedico más tiempo, el que tú necesites para hacer eso. ¿Quieres en septiembre? Está bien, pero no me puedes exigir los 3,000 pesos, definitivamente. Creo que es algo razonable, es algo normal. Exactamente. Por acá, hola, tengo una pregunta para el notario. Mi mamá en su testamento dejó como herederos a mi hermano y a mí. Mi hermano ya falleció y no tuvo esposa ni hijos. Quiero saber si muere mi mamá, ya solo yo quedo como única heredera, o si mi otro hermano que aún vive puede reclamar parte de la herencia del que falleció, o en este caso tendría que hacer mi mamá otro testamento. Buenísima su pregunta, buenísima. A ver, estoy partiendo de la base de que traemos un tercer hermano o Correcto. un cuarto hermano. Sí. Entonces, fíjate, la mamá deja a 2. Estos otros 2 ya no me los dejo. 2 al menos de 3. Sí. Ajá. Le vamos a inventar 4 4, para que se órale. ponga sabrosón. Son 4. Y entonces dice, son 4, dejó a 2. No voy a decir que son los consentidos, punto. Son estos 2 porque estos ya tenían, punto. Este se nos adelanta, es un hijo premuerto. Pregunta obligada, ¿mamá previó para el premuerto? Debió haber dicho en su testamento qué pasaba si uno de estos 2 se me adelantaba. Ok. Si no lo dijo, hermoso tiempo para ir a corregir ese testamento y decir qué pasa con el premuerto. ¿Qué pasa si no dice nada y mamá fallece? Este premuerto, entonces la parte de este premuerto tenemos que abrir la sucesión intestamentaria porque esto pasa a la herencia general. Entonces, ¿les va a tocar también a estos? Sí. A los otros La hermanos. mitad que Ok. sí va a ir entre estos se va a repartir entre 1, 2 y 3. Se reparte entre estos 3 que están quedando. Aguas porque sí está delicadón. Y si mamá todavía vive, por lo que Pues que entiendo que corrijan, vaya y haga que un corrijan testamento y que lo definitivo. corrija. Es que para Sandra- eso es precisamente la previsión Exacto. del testamento. Claro. Premorición y conmorición tienen que estar previstas. Ok. Sandra Sandoval, si yo no estoy de acuerdo con lo que me dejaron de herencia, con lo que me dejó de herencia mi papá, que si puedo impugnar. Es lo que decíamos. ¿Puedes impugnar? Pues sí, nada más que si el testamento está bien hecho, por mucho que brinques, te pongas de cabeza, no logras ¿Cuándo sí procede nada. el impugnarlo? Cuando no cumplas con las formalidades, cuando no tengas las solemnidades, te faltan requisitos dentro del testamento. Pero no porque no me gustó lo que No, me porque no me dejaron. gustó, no, los caprichos no, definitivamente Ok. no. Y si no te dejó, pues ni No modo, dejemos de fue ver la- que la herencia es un regalo. Sí. No, No es lo algo que tenías me antes. corresponda, no es algo que yo pueda exigir, es un regalo. Entonces no querramos exigirle al muerto. Claro. 212-1100, que te llamen. Así es, Que con hagan todo cita, gusto. no vayan a llegar así nomás, ya llegué, hay que hacer cita por piedad. Muy bien. O Porfis. Por 442-125... 30-58. 30-58. Son ejercicios mentales cada 8 días, Juana Ay, Amelia. cada martes pero me sale no me humo del falla, o sea, cerebro. quiere decir que Mucho. estamos bien. Ahí está. Muchísimas gracias. Un Muchas placer. gracias. Nos Qué vemos el linda próximo, Cuídense. el próximo Igualmente. martes, que es 16. Yuju, 16. Yuju, 16. Vamos a pegar el grito. Vámonos de pachanga, mejor el Vámonos próximo de martes, ¿no? pachanga. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. A usted le duele la panza, le duele el estómago. Es usted muy nervioso, muy nerviosa. Este es el tema. El doctor Mario César García Peregrino está con nosotros. Regresamos. Estamos de vuelta. Mario César García Peregrino, un gusto, doctor, tenerte aquí. Y el tema que escogiste, pues creo que es el pan nuestro de cada día, provocado no solo por pan, sino por otras barbaridades que nos comemos. ¿De qué tanto afecta la parte emocional, el estrés, a problemas Digestivos. Pues digestivos, desde el tubo digestivo, todo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Doc. Gracias, muy buen día. ¿Qué pasa? Porque ahorita le preguntaba que la mayoría de sus pacientes de qué se quejan, de qué se enferman, y justo me dijiste esto, colitis. Sí, a ver, es muy normal. Por ejemplo, en estadísticas en Estados Unidos, hay 25 millones de americanos padeciendo síndrome intestino irritable, que está asociado principalmente
a problemas de estrés, alimentación, estilo de vida, etcétera. Pero por otro lado, si nos vamos hay una nueva hora que está muy de moda, que hablan de la disbiosis intestinal, que es una alteración de la flora intestinal. Nosotros en el intestino grueso tenemos alrededor de 4 millones de bacterias por gramo de popó. Eso es lo que debe de haber. Por gramo de popó. Lo que normalmente hay. Eso es lo normal. Y no nos hacen daño esas bacterias. Al contrario, nos ayudan a digerir muchos, por ejemplo, a digerir alimentos, a digerir grasas, a digerir azúcares, etcétera. Justo nos ayudan. Cuando nos ayudan, o sea, viven con nosotros a favor de nosotros. Cuando este equilibrio de 4 millones sube o baja, entonces hay una alteración en la biota intestinal, que increíblemente también está regulada por el estrés. O sea, ahora ha sacado un nuevo eje microbiota, cerebro, intestino, que es lo que puede regular también. Difícil de diferenciar clínicamente, de decir, tengo síndrome de intestino irritable, que es el típico estreñimiento, diarrea, distensión abdominal. ¿Es lo que se le llamaba colitis nerviosa? La colitis nerviosa. Ha pasado por muchos nombres. A ver, pasó por cambiar el nombre, pero es lo mismo. Pero se oye más elegante síndrome de intestino irritable que decir colitis nerviosa o colitis espástica. Cualquiera tiene, pero un síndrome. Pero un síndrome pocos. Ese pocos tenemos. Pocos lo completan, ¿no? Ok. Sí. Entonces, pero es una cuestión ahí de académica, de semántica, porque el síndrome tiene varios signos y síntomas como lo tiene el intestino irritable, ¿no? Que lo conocemos: estreñimiento, diarrea, distensión, periodos de estar bien, recaídas, eructos frecuentes, dolor en la boca del estómago, se alivia con la defecación, o sea que puede mejorar los síntomas con la defecación, que a veces esto que hablábamos de la disbiosis intestinal es indistinguible a veces clínicamente porque sienten lo mismo, pero la disbiosis puede haber más gases, más periodos de diarrea, etcétera, y alteración en la absorción de diferentes vitaminas. Por ejemplo, medimos vitamina B12, A, D, K, E para poder saber o diferenciar uno de otro, pero que el sustrato sigue siendo el estrés. O sea, si lo ponemos, tenemos el estrés más el problema de alimentación, más el problema de ejercicio, de hábitos naturales, y entonces juntamos eso y entonces nos va a dar una enfermedad provocada por el estrés. Pero la colitis, lo primero es el estrés. Exacto. La colitis nerviosa lo preguntaba porque justo ahorita me estaba acordando a cuando en su momento 9 años más o menos tenía yo y juraban los doctores que lo que tenía era apendicitis y resultó que lo que traía era colitis nerviosa y me hicieron de todo un poco. Sí. Desde el lavado de intestino, me hicieron ¿cómo se llama esta? Se me fue endoscopía. ¿A me los revisaron 9 años? Sí. Imagínate el estrés que estábamos viviendo en casa, ¿verdad? Yo vivía en una cosa bien bonita. Y sí, ese estrés al final del día terminó siendo el diagnóstico final después de X, Y, Z cosas, colitis nerviosa. Así es. ¿Se puede realmente confundir los síntomas de un intestino? ¿Cuál es el sofisticado? Síndrome de intestino irritable. Síndrome de intestino irritable con alguna otra situación como pero la apéndice, si se confunden en este caso. hasta con infarto, ¿no? Sí, puede confundirse. Más bien es ahí, en el caso de la apendicitis, cuando el dolor se localiza en el cuadrante inferior derecho del abdomen, tomando como referencia el ombligo, puede confundirse, pero hoy día es muy raro lograrlo confundir, porque hace algunos años no teníamos ultrasonido, tomografía, etcétera, y el diagnóstico era clínico, o sea, era lo que el médico palpaba, le soltaba, le dolía más cuando soltaba, decía, era horrible el grito. Dolió muchísimo, y decíamos coloquialmente en cirugía que estómago que rebota se ganó su rajadota, ¿no? Porque pues también era lo que había, no teníamos otro. Hoy día eso ya no debe pasar, hoy debemos de entrar ya con diagnóstico definido para una cuadro de apendicitis. ¿Cómo te diagnostican hoy la apendicitis? Con la tomografía. Con la tomografía. Ya es fácil. Es un diagnóstico accesible, rápido, no invasivo, certero, 97%, 98%. Entonces, obviamente, ya aquella época romántica de que si
nos ayuda a llevar al paciente a hacerle una tomografía al que tenga rebote positivo, ¿no? Pero, o ¿Cómo datos era? sugestivos. ¿Estómago que rebota? Se ganó su rajador. rajador. Me encantó. Porque luego imagínate, te rajaban y ay no, la apéndice Que está siempre perfecto, no era. que ¿Y siempre qué no cree era. que no? Pues que era un quiste de ovario, o era porque hay diferenciales, Ah, ¿no? Es la apendicitis, la colitis, la ileitis, la adenitis mesentérica. O sea, esa zona tiene muchas estructuras que van a dar un dolor similar que puede confundir. O Y que no podría todos confundir. acaban en cirugía. No todos acaban en Entonces, cirugía. te El rajan único y que no- acaba en cirugía sería un quiste Ovárico. ovárico roto, sangrando, o una apendicitis. La adenitis, la colitis, la tiflitis, ¿Cuál los es la demás adenitis? ¿Dónde? ¿Adenitis? Adenitis, ¿Qué se es inflaman los ganglios del mesenterio, también hay ganglios como en el cuello, en el cuello, en la alrededor de la zona donde está el apéndice, que por alguna infección incluso viral pueden inflamarse y doler, pero eso no requiere Eso es tratamiento con quirúrgico. tratamiento. Ok. Lavado de intestino, ahorita que me acordé eso, ¿para cuándo sí se ocupa? Para ¿O no tiene nunca. que ver? Para Lavado nunca. de intestino Yo creo que quería está- probar el Algo aparatito. querían hacer conmigo en Que aquel querían entonces. deshacer de ti. Sí, no, a ver, el lavado de intestino no lo recomienda la Academia Americana de Gastroenterología, ni Ok. los cirujanos, ni nada, porque fue una ocurrencia, o esa es una ocurrencia de mucha gente que le ponen agua a presión al intestino, pero hay que pensar que el intestino es una membrana o es una película que también permite el paso de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, es decir, Vía rectal. jala el agua cuando tenemos diarrea y nos da diarrea. Pero si yo le meto presión, también meto toxinas bacterianas y meto O sea que de milagro los estoy viva, 4 doctor. millones. Y en Estados ¿Sí? Unidos hubo algunos muertos por una cosa que se llama Wow. choque endotóxico. Lo suspendieron, no se hace. Y pues bueno, ¿Con hay qué aquí lavaban? quien todavía lo usa. ¿Con qué lavaban el intestino? Solución, agua solución estéril salina o o solución. O, Sí, pero era o a veces presión. se les ocurría ponerles café o ponerles cosas raras, así que digo, Pero había, yo me acuerdo aquí, no sé si era empresa o como una clínica, que te la anunciaban así como todo mundo se tiene que lavar el intestino. O sea, yo me lavo los dientes y nada más, pero pues que tengo que ahora, estar claro. la forma de lavar el intestino que se hace en la endoscopía, que es la cuando hacen colonoscopía, Ajá. es dar un laxante especial, que no es un laxante cualquiera. Pero sale de adentro hacia afuera. Pero no sale de afuera adentro hacia afuera y ahí lo que buscamos es que se limpie perfectamente la superficie interna del colon, del intestino, Ajá. para que el endoscopista pueda ver Pueda ver perfectamente si hay qué es lo que lesiones, hay. tomar biopsias, quitar pólipos, etcétera. Pero nunca meter presión de abajo hacia arriba. Porque ahí entonces estamos difundiendo Se usaba bacterias mucho y así, toxinas. no sé, 100 y el años. colon clean, pero como es en inglés se oye muy elegante, entonces no está muy recomendado para ninguna. O sea, no Ah, te hicieron un lavado de colon, es colon clean. El colon Ni clean la que me vacía. hicieron, después de que me aventaron el chorro de agua o de lo que haya sido, era aguántate un rato para que se limpie bien y entonces ya después puedes ir al baño. Pues es como cuando estabas estreñido, ¿no? Que te Bueno, darían eso- algo Eso similar. sí, también los enemas fueron muy, Los muy enemas, socorridos eso, no me en acordaba la palabra. finales del siglo Ya no se usan del los 18, enemas 19, pero ya no se usan. para tan- estreñimiento Se usan tampoco. para estreñimiento muy, muy severo, en condiciones muy cuidadas y con medicamentos ya especiales. Ya hay un líquido que es especial, Sí. que se utiliza para esto, que es esa base de fosfato, se llama fosfonema, pero ahí tiene un equilibrio para que no se vaya esa agua donde no debe irse, porque tiene un peso especial para poder limpiar el colon. Ya que estamos en esta zona, me voy a salir un poco del tema, los supositorios para personas estreñidas o el bebé, el senociano, ¿cómo se llamaban? De Sí, glicerina. son de glicerina, Sí. Sí, son son buenos. lubricantes, pueden funcionar, funcionan bien. Lo ideal es usarlos en una forma aguda y después, como siempre, ¿por qué se estreñó? ¿No? O sea, aquí la pregunta es por qué Llegar viene el a la razón, a la estreñimiento causa. y hay Lo que dije, tratar el claro. estreñimiento. Y ahí lo que sí es, sí para una urgencia, una forma aguda, sí se pueden usar, 1 o 2 dosis nada más, pero lo ideal es después saber por qué se estreñó, porque hay Sí, mil no causas. puedes usarlo como método No puedes usarlo así laxante, como que claro. todos los días, ¿no? Mejor consulta un profesional, Claro. te va a dar un tratamiento y te vas a ahorrar muchos miles en supositorios, Pues sí. ¿no? El estrés como tal te puede causar tanto diarrea como estreñimiento. Así es.
¿Y cómo saber, es por el tipo de estrés o depende de ti, cómo reacciona tu cuerpo? A ver, según yo no soy muy experto, pero según Freud, desde los 7 años nuestra personalidad ya está hecha, ¿no? O sea, ya de cómo somos, qué tan aprensivos somos, qué tan preocupones, ¿no? Para hacerlo coloquial. Es decir, y hay datos indirectos donde podemos saber, por ejemplo, a la gente, ¿qué tal duerme? Hijo, es que tengo insomnio. Y oiga, doctor, y tenemos 3 enemigos los médicos ahorita, que son el estrés, ¿no? Los remedios caseros y el internet. Es que el internet ya les quitó la chamba, doctor. Muchos empiezan el internet provocando insomnio porque duermen menos. Duermen menos porque tienen estrés, porque están pensando. Y la nueva tendencia que hay es decir, ok, vamos a darle una salida a ese estrés, ok. Una terapia bien llevada con un profesional que para eso estudia una carrera universitaria, etcétera. Y la otra es, les sugerimos conseguir un hobby, pero un hobby donde rompa la abstracción. Es decir, si yo corro y tengo un problema, sigo pensando en mi problema y sigo corriendo. Si yo nado, pues peor, porque voy aislado, nadando y sigo pensando en mi problema, andar en bicicleta, etcétera. ¿Cuál sería el ideal? ¿Por qué muchos hombres o hay grupos de amigos que se juntan a jugar dominó porque se desestresan? Están pensando en la jugada. Porque estoy pensando en la jugada y cómo hago que pase y a ver qué tiene mi compañero. Amelia y qué tiene mi compañero. Y entonces se olvidan de eso. El golf, el tenis, el tenis, algo donde yo tenga que estar fijo en mi abstracción para evitar tener ahí el seguir pensando, y eso rompe y eso ayuda mucho. Eso está maravilloso. Eso es maravilloso, es un hobby. Es distraerte. Buscar un hobby, pero algo así, ¿no? Ok. Por acá estamos recibiendo sus llamadas, muchísimas gracias. Nos comparten muy buenos días. ¿El colon clean es lo mismo que hidroterapia de colon? ¿Existe la hidroterapia de colon? Sí, no es existe. la empresa esa que te digo que así se bueno, así lo anunciaban. La hidroterapia de colon o colon clean, o meter un líquido por recto con una cánula larga, cualquiera que sea el nombre, no está indicado y no es un procedimiento que sí resuelve de manera aguda los síntomas, pero no va a curar la causa. Porque no está aprobado por... Y no está aprobado, ¿no? Porque no hay estudios serios que demuestren que tiene que cure el síndrome de intestino irritable. Si no sabemos cómo se produce, sabemos que influye el estrés, pero los canales gastroencefálicos para que poderlo reducir o eliminar no existen todavía. Okay. Julio Aguilar, la famosa colitis nerviosa, ¿es algo temporal o es algo que requiere tratamiento permanente? Es algo que requiere tratamiento permanente. Hoy, por ejemplo, las dietas que usamos, que se llama dietas bajas en FODMAPs, que son un grupo de azúcares complejas que no se absorben al 100% en el intestino y que por la fermentación bacteriana se quedan gas, estreñimiento, diarrea, etcétera. Eso va a ser de por vida. O sea, es como el intolerante a la lactosa. No puedes tomar lactosa. Ya puedes tomar lactosa o a la fructosa o a la caseína, porque ya no tiene la enzima que es capaz de digerir ese azúcar, ¿no? Que es un azúcar de 2 moléculas. Pero aquí lo interesante en todo esto es que tiene remisiones y recaídas. Lo que sí puede funcionar bien. Hay ya incluso grupos en internet donde se pasan el tip, ¿no? Pues me funcionó mejor jugar Parcasé y a mí me funcionó jugar Catán porque eso me relajó Entonces esos grupos de ayuda. Y la otra es que finalmente aprenden a vivir con la enfermedad. Y la otra es que es una enfermedad que como no se resuelve rápidamente, nos dan la vuelta a todos. Empiezan con el doctor de la A a la Z y todos vamos recetando diferentes cosas y vamos llevando un camino. Y yo lo que se aconsejo es que si alguien tiene síndrome de intestino irritable, que ya tiene un médico que se lo maneja, que siga con él. Porque que le permita terminar el estudio. En 30 segundos. ¿Tener un hobby? Tener un hobby. ¿Cuidar la alimentación? Cuidar la alimentación. Azúcar, dieta baja en azúcares complejos. Y el ejercicio. Hacer ejercicio.
Y ahorita con la comida mexicana. Delicioso. Pero a Oye, cuidarnos pero es el día también. 15, tampoco abusemos. A cuidarnos. 442, el teléfono, apúntenlo, 199-5150. Así es. 442-199-5150. Doctor Mario César García Peregrino, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué lindo. Oigan, pues sí, hay que hacer ejercicio y también hay que cuidar a los animales y hay que cuidar el agua y etcétera, etcétera. Vamos a continuar con los animales y la relación que tienen con la agricultura. Adelante. Ahora sí, doc, perdóname. Germán Lara ya está aquí con nosotros. Él es veterinario zootecnista y me encanta porque vamos a hablar acerca de la agricultura, que de alguna manera hoy lo estamos conmemorando, pero la relación que hay con los animales. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, gracias. Contenta de recibirte y de tocar Gracias. otro tipo de temas con veterinarios, porque luego hablamos que del perrito, que del gatito, que las mascotas en casa, pero el día de hoy aprovechemos nuestra efeméride para hablar acerca de esta relación de los animales con respecto a pues la agricultura. ¿Cuál Ya. es esta relación? Pues mira, yo a lo que me dedico, que es la apicultura, yo creo que están íntimamente relacionados. De hecho, pues depende prácticamente de los polinizadores, ¿sale? Entonces, Totalmente. bueno, por ejemplo, en México, 70% de los cultivos dependen de la apicultura. Entonces, a nivel mundial, 35% de los alimentos vienen de ahí, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que valorar, que tenemos que también tener en conciencia de cómo los cuidamos, porque pues digo, ahorita principalmente por lo que se está viendo afectada esta actividad es por el uso indiscriminado de plaguicidas y herbicidas, ¿no? Entonces, pues digo, creo que muchos hemos escuchado que, pues no sé, ¿no? La población de abejas está en disminución o están en peligro porque ha disminuido mucho la cantidad de... Entonces, pues todo esto es lo que está afectando, ¿no? Exacto. Así que, pues, digo, ahorita que está todo el tema también del maíz transgénico, etcétera, pues, digo, está íntimamente relacionado porque el uso excesivo de plaguicidas es lo que está afectando directamente a los apicultores. Entonces, pues bueno, en cuanto a la polinización, pues es una actividad que llevan a cabo estos insectos para poder fecundar a todas las plantas y así se puede aumentar la producción. Okay. Entonces, pues, digo, pues es una actividad muy bonita. Cuando uno la practica, pues ya también te das cuenta, pues, cómo está relacionado con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Como cuando viene la primavera salen unas floraciones, luego viene el verano, las lluvias, después de eso, pues también empiezan a salir otras. Y pues es eso, ¿no? Estar con los ritmos de la naturaleza Claro. para poder, pues, cosechar pues, estos productos que tanto nos gustan a todos. Germán, ¿se ha vuelto un reto ahorita con todo el tema del cambio climático? Porque mencionas primavera, mencionas estas estaciones del año que ya llevamos un ratito que de repente ya no están tan estructuradas. ¿Sí se ha vuelto un reto o es nada más un mito y lo estamos viviendo nosotros por otro lado? No, totalmente. O sea, yo creo que antes que estaban bien establecidas las estaciones, pues más o menos uno podía preverse y preparar las cosas para, ¿no? Ahora pues no tanto y casi pues es como ir a ciegas porque pues no sé, no creemos, ¿no? Este año va a ser bueno para la floración, ¿no? Y pues uno prepara las cosas y al final si no llueve, pues la cosecha es mala, ¿no? O por el contrario, como este año que está lloviendo demasiado, Claro. igual también, ¿no? O sea, ahí la producción puede no ser tan buena por el exceso de lluvias. Entonces, pues sí, definitivamente todas las actividades agrícolas se ven afectadas por esta situación, ¿no? Cambio climático, contaminación, uso excesivo de plaguicidas y herbicidas. Claro, Entonces, los plaguicidas implicaría que existen este tipo de plagas en las plantas o qué es lo que o para qué los están usando, perdón. mira, a final de cuentas en los cultivos debe haber ciertos controles para que el cultivo pueda darse, ¿no? Con éxito. Entonces digo, yo no conozco tanto de este tema, pero sí se utilizan en cualquier cultivo, ¿no? Okay. Entonces digo, no es malo utilizarlos, no Puede va en ser ese benéfico sentido. justo para quitar las plagas. Claro, o sea, lo tienes que utilizar, pero no se tiene mucho control ni tampoco mucha capacitación para los agricultores en cuanto a su uso.
¿vale? Exacto. Entonces, pues digo, nosotros, por ejemplo, vivimos enfrente de una finca de limones y pues seguramente la polinización que tienen estos árboles gracias a las abejas pues es bastante buena, pero pues al final sí vemos que aplican muy seguido estos productos y pues digo, sería cosa de ver qué tanto los afecta, ¿no? Exacto. En este caso, mencionas que ustedes como apicultores llevan este proceso específico, pues, dentro de la agricultura de una manera diferente. ¿Qué es lo que ustedes realizan como tal? ¿Cómo es que se preparan? Mencionabas ahorita el hecho de que, pues sí, si es primavera, si es verano, si lo que quieras. ¿Qué tipo de precauciones, prevenciones ustedes toman para poder llevar a cabo la apicultura? Pues mira, cuando se supone que para empezar a prepararte para una cosecha, tienes que preparar todo más o menos 40 días antes. Entonces es, no sé, preparar la cera, dividir tus poblaciones, empezar a alimentar para fortalecer a la colmena. Entonces, pues ese tipo de actividades tú más o menos tienes tu calendario, ya sabes aproximadamente cuándo vienen las floraciones y pues 40 días antes, que es más o menos lo que se recomienda, empiezas a trabajar en eso, ¿no? Entonces, pues si no tienes los tiempos tan claros, pues obviamente se vuelve mucho más complicado el, no sé, ¿no? Preparar tus ceras para empezar a crecer la colmena, para que ya cuando llegue la floración estés lo suficientemente fuerte para que puedan empezar la producción de miel. Entonces, pues son ese tipo de cosas que sí, que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Exacto. Para todo este rollo de las colmenas, las abejitas y demás, ¿cuánta gente está involucrada? Hablas en plural, pero no sé qué tanta gente está dentro de todos estos procesos. Creo que el número está como entre 50 y tantos mil apicultores registrados. Más o menos en México se producen 57,000 toneladas de miel al año. Es más o menos el registro que estaba en el 2022. Pues digo, los estados más productores son en el sur del país. Entonces, todas estas actividades pues, son ingresos extras que tienen los agricultores o la gente que se dedica al campo. Y pues sí es una actividad bastante valorada, ¿no? O sea, que México es el 8º país productor de miel a nivel mundial, el tercer exportador, después de China y Argentina. Entonces, o sea, tenemos mieles de muy buena calidad, que son poco apreciadas, y principalmente aquí en Querétaro, que estamos en el altiplano. Hay mieles de muy buena calidad, súper diversas, que pues digo, les invito a todos que las prueben y que las conozcamos también, claro, porque luego no sabemos si realmente son de las naturales o nos estamos llevando algo procesado. Exacto. ¿Habrá algún tip que nos puedas dar para distinguir cuál es la buena? Las pruebas de campo no son tan asertivas, ¿sí? O tan efectivas como pudieran serlo. Lo que yo les recomiendo, vayan con su apicultor local, consuman de ser posible con una persona que ustedes saben que se dedica a esa actividad y pues, apóyenlos, porque al final de cuentas pues es una actividad que está en riesgo y que deberíamos de valorar. Claro, y como dices, darle valor a lo que realmente tiene, porque nosotros a lo mejor compramos ya el botecito, pero para poder llenar ese botecito, ¿qué tanto trabajo hubo detrás? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo más o menos se lleva en tema trabajo, laboralmente hablando, para poder tener estos frasquitos llenos de miel? Pues alrededor de 2-3 meses más o menos. Wow, pues sí. Entonces, y el trabajo pues sí es bastante. O sea, hay personas que tienen a su cargo 100 colmenas, digo, me refiero a familias, ¿no? Porque sí. ya cuando es una empresa, pues es mucho más. Pero, o sea, que una familia maneje, no sé, 100, 150 colmenas, la verdad es un trabajo impresionante. Exactamente, y tomar conciencia al final del día de lo que hay detrás de mano de obra, detrás de estos animalitos bellísimos que nos dejan el dulzor a la vida a través de la miel. Y agradecerte muchísimo, Germán, por estar aquí con nosotros el Día de la Agricultura para poder hablar de toda la importancia que hay en relación con los animalitos. Muchísimas, muchísimas gracias. No, si quisieran contactarte para miel o para lo que sea, ¿dónde te encuentran? Bueno, nuestra marca se llama Pipacho. Perfecto. ¿Sí? Lo pueden buscar en Instagram y pues el teléfono igual también viene en la página. Lo que quieran, nosotros hacemos propóleos y miel. Uy, qué rico. Apipacho. 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 Perfecto. Germán, muchísimas gracias por venir el día de hoy a platicarnos acerca de las abejas y todo este asunto de la agricultura. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresamos de volada. Estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta.
Carla Santana, doctora de BIMOD y especialista en biología molecular diagnóstica. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Bienvenida, Carla. gracias. Enfermedades Siempre es un placer. emergentes, ¿a qué te refieres con esto? ¿Cuáles son estas enfermedades? Pues estas enfermedades emergentes, estas infecciones, están ligadas un poco a infecciones que han existido de toda la vida, Ajá. que más o menos estaban controladas por diferentes razones y de pronto se vuelven a un problema de salud, se pueden llegar a convertir en una epidemia, ¿no? Y que lo que estaba controlado sale de control por diferentes razones, ¿no? Y que normalmente estas son diagnosticadas, eran como diagnosticadas muy sencillamente, pero como ya no las teníamos, pues el médico y el sector salud no está pensando en ellas y de pronto empiezan a haber personas que tienen estas infecciones y necesitan ser diagnosticadas en tiempo porque pueden incluso causar la muerte, ¿no? Uy, ¿qué tipo de infecciones estamos hablando entonces? Mira, yo quería como platicarles un poco de 3 aspectos que tienen un origen totalmente diferente, que no tienen un origen, es decir, todos vienen del mismo lugar, pero que explica un poco qué es este fenómeno. El primero que me gustaría platicar y que está en todas las noticias y creo que es un tema relevante es el problema del sarampión. El sarampión es una infección que estaba controlada debido a las vacunas. Sarampión en México, ¿cierto? En el mundo, o sea, había los niveles muy bajos, tal vez en lugares como de mucha pobreza, que no podían tener los esquemas de vacunación adecuada, pero México no era uno de ellos, ¿no? Y esto ha ido creciendo fuertemente. Y entonces pues llegan los pacientes con sarampión y muchas veces ni siquiera el médico está pensando en sarampión porque estamos pensando que era una infección que estaba erradicada. Entonces, el problema central es o que no hay suficientes vacunas, pero la más grave es que los padres no quieren vacunar a los hijos, ¿no? Pero sí hay vacuna. En algunos lugares sí, en otros no. En Del México sector salud puede sí hay. que ahorita tengamos un desabasto porque están empezando a vacunar, pero es como la combinación entre que tal vez no está la vacuna disponible en el momento y entre que no se van a vacunar. Pero si tú vas ahorita y pides vacuna, te la ponen. ¿Por qué no querrían vacunar a sus hijos los papás? Ahorita está de moda, ¿no? Fenómeno un poco que no tiene una base científica, pero que ha generado mucha fuerza en que las vacunaciones generan autismos, en que generan enfermedades que en los niños. Desde el COVID, ¿no, Carla? Va un poco antes, pero el COVID generó esta fuerza en este grupo de personas, los antivacunas. Exactamente. Y no quiere decir que las vacunas no tengan algo adverso, pero no es su principal problema que te dé autismo, ¿no? No hay ninguna evidencia científica, ¿no? Y ahorita acabamos de ver en Estados Unidos todo lo que pasó con este tema de que le preguntaron, ¿y usted de dónde saca eso? Y sí, hay artículos que si los vas, no tienen una base científica. Entonces nosotros ahorita estamos ofreciendo la prueba de PCR, ¿no? Se puede hacer también por anticuerpos, antígenos, pero el PCR es rápido, es preciso, es muy sensible, puede ser que sea en los primeros momentos, aunque todavía no tengamos los síntomas claros, porque esa es otra cosa, que cuando ya lo tenemos totalmente manifestado es que ya ha pasado por lo menos una semana y en los niños puede ser mortal, ¿no? De hecho, ya empezaron a haber muertes causadas por sarampión cuando teníamos décadas que esto no había ocurrido, ¿no? ¿Cómo saber que podría llegar yo a tener sarampión? ¿Cuáles son esos primeros síntomas? Pues normalmente empiezan con estas fiebres, ¿no? Ya. Va a venir este rash que viene del sarampión, que no es en los primeros días. En los padres, pues siempre vamos a saber que en la escuela tiene que haber un control de toda esta parte, ¿no? Entonces imagínate si sale uno en la escuela y además tu hijo no está vacunado, pues entonces estás al riesgo que cualquier fiebre no deberíamos de minimizarla. ¿Se puede vacunar ya con fiebre? En el caso de que el niño ya esté contagiado de sarampión, ¿se puede vacunar? No sirve la vacuna. Ya la no. vacuna, recuerden que Es lo que hace es antes. generar anticuerpos para que nosotros prevamos esa infección. Si ya la tienes, lo único que estás haciendo es distraer al sistema inmune para generar algo que tal vez ni siquiera es tan preciso y no es la solución, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación es vacunen. Esa es la ¿De más qué edad? importante. ¿Entre qué edades y qué edades? Hay el esquema de vacunación, realmente desconozco en qué mes, pero es en los primeros meses de vida. Y si no, después puede irse a cualquier centro de vacunación, incluso como adultos, podríamos vacunarnos, ¿no? O sea, si ahorita vas al IMSS, están agarrando y vacunan a quien se deje pasar, porque no hay esta conciencia, ¿no? Sí, sí.
Para adultos también llega a ser muy peligroso. Muy peligroso. Y para tercera edad también. Esa es la peor, sí. Claro, o sea, cualquier edad nos podemos vacunar. Si ya nos dio sarampión, ¿ya no nos vuelve a dar? No. Ya no hay que vacunar. No. Ok, ¿cuál otra sería de las enfermedades emergentes? Entonces, bueno, esta tiene el origen en la falta de la vacunación y otra que yo quiero platicar mucho tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático ha generado que también una serie de bacterias que tal vez estaban como muy localizadas en ciertas regiones de nuestro país empiecen a esparcirse. Una de ellas son las infecciones transmitidas por garrapatas y por pulgas, pero principalmente garrapatas. Y estas son bacterias que se pueden controlar con un antibiótico, pero no es cualquier antibiótico, y que son muy difíciles de detectar en su momento y que son muy comunes en el norte de nuestro país. Existe todo el estudio epidemiológico de que está ligado con el ganado, que entonces toda la zona norte de nuestro país que está vinculado a la ganadería, tiene como muy identificado este tipo de padecimientos, pero empiezan a aparecer casos en Querétaro y empiezan a aparecer casos en la Ciudad de México y en lugares en donde se pensaba que este tipo de bacterias no iba a llegar. Claro. Entonces, aquí el problema es que los síntomas son muy poco claros en cuanto a definir qué es una enfermedad transmitida por garrapatas, porque viene lo que es dolor de cabeza. No, puede doler por cualquier cosa. Fiebre. Sí, también. Fotofobias, ¿no? Una serie de cosas que pueden estar ligadas incluso, es que tengo una migraña. Son dolores, por ejemplo, de cabeza muy fuertes. Y una de las bacterias, son muchas las bacterias, pero una de las bacterias que nosotros hemos encontrado aquí en Querétaro es Rickettsia. Y ya hemos tenido casos de pacientes incluso que se puede confundir, por ejemplo, con dengue, que también es un problema emergente, también es una infección emergente, o malaria, o incluso chikungunya. Todas estas como que empiezan el cuadro muy similar. El problema de las bacterias transmitidas por garrapatas es que puede incluso causar la muerte porque pueden causar hemorragias internas. A ver, esta garrapata viene en el ganado. De ahí te brinca o le brinca al ser humano y te Es que también puede ser a través incluso de tus mascotas, de los perros, o sea, esto no está limitado al ganado. Y lo que pasa es que el cambio climático, el aumento del calor, la falta de lluvia, todas estas cosas provoca que lo que no se veía en el centro del país está empezándose a ver. Entonces, es increíble que cuando platicamos el caso, incluso hay casos que creemos que se van sin diagnosticar y que incluso causan la muerte y ni siquiera sabemos que es por esto, ¿no? Ese estudio también lo tenemos y recientemente nos los han pedido mucho y yo vengo a hacer como una conciencia de que están saliendo positivos. O sea, muchos no, porque hay susto, pero muchos otros sí. Pero a ver, ¿es vacuna o es estudio para ver si lo tienes? Este es un estudio para ver si lo tienes y es una bacteria. O sea, la solución es un antibiótico, pero son antibióticos no de los que vas a conseguir, ¿no? Normalmente están en los hospitales, necesitas como un seguimiento, ¿no? Son intravenosos. Exactamente. Ahora, igual mucha gente dice, hay un caso o 5 casos. Sí, pero si te toca a ti, pues claro. Y antes no había. Se oye mal y es un hecho que va en aumento. En Chiapas me parece que ya hay varios casos. En Chiapas hay mucho porque hay mucho ganado. Ahí empezó, o sea, todo lo que son las zonas de ganado estaba como, o sea, tú llegas a los hospitales con estos síntomas, inmediatamente los médicos ya saben. Pero aquí no, porque no lo teníamos. No existía, claro. Y ahí viene, todavía no hay muchos casos, pero ahí están. Y un poco la conciencia es, no minimicemos estos síntomas, y si nos salen negativos COVID, si nos salen negativos, porque es la primera que ahora pensamos, si nos sale negativo dengue, no dejar de pensar en que revisarse, por ejemplo, uno de los casos que tuvimos fue de una persona cercana a nosotros en donde llevaba 5 días hospitalizado, gravemente hospitalizado. ¿Y ya estaba diagnosticado? No se sabía. Y eran estudios y estudios y estudios y estudios. Son como, ¿qué dijiste? Hemorragias internas. Pueden causar hemorragias internas. ¿Sí? No, sí, está heavy. Y entonces aquí lo que se encontró fue que resulta que era una Rickettsia, pero la pregunta central fue, ¿tienes un piquete? No, pues sí, traigo un piquete que además se me infectó. ¿Cómo se llama? ¿Rickettsia? Rickettsia es la bacteria, pero son como 8 diferentes. La que más hemos encontrado es Rickettsia. Pero todas son bacterias transmitidas por garrapatas. Ok. Hablabas de la vacuna del sarampión. ¿Hay vacuna para la Rickettsia? No, normalmente es difícil las vacunas que son para bacterias. Okay. Sí las hay, por ejemplo, para neumococos y todo eso, pero no es tan común. Ya. Más que nada es como alertar a la población de que esté pendiente y que esas pruebas se hacen aquí. Y si te hacen la prueba, el tratamiento
te puede En solucionar 24, el 48 horas vas de salida. Hay otro tema que querías tocar dentro de estas enfermedades, que son las que te puedes transmitir o contagios que te pueden dar en un hospital. Exacto. Las enfermedades nocosomiales es un tema que bueno, acabamos de pasar en la familia, algo así también como un poquito alertar. Esto le toca mucho a los hospitales principalmente, pero también no dejar de alertar que los niños, los adultos mayores, todos los que estén inmunocomprometidos, que normalmente pues van a llegar al hospital. Por ejemplo, nos pasó con un familiar que en enero llega con metaneumovirus, que se acuerdan que estuvo circulando mucho este virus. Un adulto mayor se hospitaliza, el tratamiento es muy bueno, lo sacan, sin embargo se pesca una bacteria nocosomial en el hospital. Ahí están, es normal. Por lo que entró logró salir sin problema, pero ahí dentro del hospital se contagia de algo. Exactamente. Ok. Y no estoy diciendo que si es un hospital u otro, es algo que ocurre y que afecta mucho a los adultos mayores, a los que tienen una enfermedad crónica, como por ejemplo incluso cáncer y todo esto. Se pescan estas bacterias y entonces son multiresistentes a los antibióticos. Y entonces resulta que tú dices, es que no salgo. Bueno, pues es que tal vez te pescaste una de estas bacterias. Y hay un grupo, nosotros hacemos un estudio donde detectamos un grupo de ellas, por ejemplo, una de ellas es Klebsiella, que no es una bacteria que nos vaya a causar mucho, si estamos sanos, que nos vaya a causar mucho problema, pero si estás inmunosuprimido, la bacteria dice, de aquí soy. Claro, aprovecho. Entonces genera problemas, por ejemplo, en vías urinarias, en vías respiratorias, y es multiresistente a los antibióticos. Okay. ¿no? Entonces nosotros ahorita lo que ofrecemos es un estudio que te permite detectar este tipo de bacterias y a qué es resistente. Entonces que esto va en conjunto con el cultivo, pero esto es rápido y seguro y puedes ir como generando, de decir, bueno, es que muchas veces les dan un antibiótico y no le va a funcionar y les dan otro y no le va a funcionar, ¿no? ¿Cómo se hace este estudio? ¿Cómo lo realizan ustedes? Normalmente lo que conviene es hacer el estudio en el sitio donde está la infección. Si es respiratorio, pues como los exudados que todo el mundo conocemos, pero si es, por ejemplo, en orina, pues en vías urinarias, pues es orina. Entonces, es muy recomendable hacerlo en la zona en donde está el padecimiento, ¿no? Ok, y eso ustedes lo tienen, este tipo de pruebas. Ese estudio nosotros lo tenemos. En www.bimodi.com pueden entrar. ¿Algún teléfono, Carla? 245-0717. 245-0717, bimodi.com y Bimodi es Biología Molecular Diagnóstica. Carla Santana, muchísimas gracias. A ustedes. Te agradecemos mucho. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.